El 6 de agosto de 1945 ocurrió una de las tragedias más grandes de la historia moderna y fue la explosión de la bomba de Hiroshima. Ese momento fue un momento devastador, un momento histórico donde esa bomba al explotar inmediatamente mató alrededor de 80,000 personas en cuestión de unos segundos. Pero lo grande del efecto de la bomba de Hiroshima no fue la cantidad únicamente de personas que murieron en el momento, sino el efecto devastador a través de la historia. Por muchos años, mucha gente estaba contaminada por radiación. Y lo interesante es que tú los veías vivos por fuera, pero iban muriéndose poco a poco por dentro. La radiación se los iba comiendo poco a poco desde su interior. Es impresionante que el número de muertos luego de que la bomba explotara fueron unos 120,000 a 150,000 personas, que usted puede mirar las estadísticas. Hay gente que el número más certero son 120,000, hay gente que dice que son 150,000. Así que mueren 80,000 por el impacto primero, pero mueren más personas por el efecto secundario de la radiación interna luego de aquella explosión. Y así mismo pasa en la vida de todos nosotros como seres humanos, o lamentablemente puede pasar. Ninguno de nosotros estamos exentos a grandes bombas que llegan de sorpresas en nuestra vida. Cosas que nos sorprenden, momentos traumáticos, momentos difíciles, cosas inesperadas, que todas ellas terminan muchas veces en cuestión de días, en cuestión de horas o en cuestión de semanas. Pero lamentablemente su efecto en nuestras vidas a veces se hace que aunque estamos vivos, vayamos muriendo por dentro. Y es bien interesante porque cuando tú miras te vas a dar cuenta que hay muchos ejemplos en la vida así. Por ejemplo, están los famosos, lo que se conoce en inglés como el phantom limbs, lo que es el efecto de tener un brazo, por ejemplo, fantasma, o una pierna fantasma. ¿Qué quiere decir eso? Hay gente que le cortan el pie, le cortan la pierna, pero todavía la persona por muchos años siente el dolor como si tuviera la pierna en ese lugar. Hay gente que le cortan un brazo por la razón que sea, pero sienten el dolor del brazo por mucho tiempo. Lo que te deja saber que el dolor no estaba únicamente en el miembro o en la extremidad que le cortaron. No era un dolor únicamente local. Fue el efecto que quedó dentro de todo su sistema, lo que hace recordar el dolor que experimentaba al tener esa experiencia. No tiene el brazo, pero todavía lo siente y siente el dolor. Es el mismo dolor que puede sentir un veterano, como algunos han dicho en sus expresiones, luego de regresar a casa. Recuerdo uno que dijo específicamente: estaba físicamente en la sala de mi casa, pero mi mente estaba todavía en el campo de batalla. Personas como una viuda que le dicen: ¿sabes qué? Ya llegó el momento de que debes dejar pasar el hecho de que tu esposo falleció, ya pasó mucho tiempo. Pero es la misma persona que dice: sé que mi esposo no está aquí, pero todavía todas las noches saco 2 platos para cuando voy a preparar la cena. Es la mujer que en una ocasión confesó y dijo: ¿sabes qué? Los abogados pudieron dividir equitativamente nuestras propiedades durante el tiempo del divorcio, pero no pudieron dividir equitativamente el dolor del desprecio que sentí en ese momento. Se acabó el divorcio, se acabó el matrimonio, pero la situación se queda dentro, se queda en el interior. Eso es lo que la Biblia le llama la aflicción del hombre. Eso que llevamos por dentro, que es la consecuencia de los eventos difíciles de nuestra vida. Pero es bien interesante también, una historia poderosa de Hiroshima, es que un año exactamente después de las bombas, la gente se sorprendió porque algo sucedió que nadie esperaba. Y lo que sucedió que la gente no esperaba es que unos árboles en particular que estaban, los más prominentes, estaban cerca de unas iglesias. Esos árboles comenzaron a florecer. Esos árboles estaban secos, habían sido quemados por fuera, pero sus raíces estaban tan profundas, estaban tan escondidas en la tierra que la radiación no pudo llegar a ellos. Estos árboles se conocen como los árboles de ginkgo. Y estos árboles son árboles que hoy son símbolo de esperanza y de resiliencia. Tienen más de 200 años de vida y una bomba atómica no pudo destruirlos, solo porque sus raíces estaban tan escondidas y tan seguras que pudieron volver a florecer. De primera intención nadie se daba cuenta, nadie sabía qué era lo que estaba ocurriendo.
pero poco a poco comenzaron a reverdecer hasta convertirse en estos árboles de esperanza y de resiliencia en el día de hoy. Y esto es lo que Dios nos promete a todos nosotros, como dice en el libro de Job. La palabra del Señor dice en el libro de Job capítulo 14, el verso 7, y parafraseo parte de estos versos, pero él dice: porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Aunque el árbol sea cortado, todavía queda de él esperanza. El próximo verso dice: al percibir el agua, dice el último verso entonces, al percibir el agua reverdecerá y hará copa, como planta nueva. Esa es la promesa de Dios para cada uno de nosotros como creyentes. No importa la bomba que tú hayas experimentado en tu vida, aunque por fuera te haya secado, si tus raíces están en lo profundo, al percibir el agua, la promesa de Dios es que tú vas a reverdecer y serás testimonio de resiliencia, de esperanza para el mundo entero. Y eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy: cómo Dios puede sanarte de todas tus aflicciones para que puedas una vez más reverdecer en tu vida. Hoy vamos a hablar del Dios de los afligidos. Ese es nuestro tema por unos minutos. En esta mañana o esta tarde vamos a concluir la serie de mensajes que hemos llevado por varias semanas. Hemos estado completando esta frase: Dios de, el Dios de. Hemos estado comenzando a ver 1 Corintios capítulo 1, donde el apóstol Pablo hace un pequeño listado que nosotros hemos ampliado en los días pasados. El apóstol Pablo habla de los menospreciados. El apóstol habla de los débiles, de los viles, de los necios. Él está hablando y confrontando a la iglesia y dejándoles saber que Dios usa a los menospreciados, que Dios usa a los débiles, que Dios usa a los necios para avergonzar a los sabios del mundo. El apóstol Pablo está confrontando a la iglesia para que la iglesia entienda que Dios tiene un sistema de valores diferente a lo que el mundo tiene, y que la iglesia debe inspirarse y motivarse para entender que Dios puede cambiar tu situación. De menospreciado, Dios puede transformar esa situación y hacerte alguien prominente. De débil, Dios puede darte la fortaleza necesaria para vencer aún tus peores problemas. Pero el apóstol Pablo no tan solo está confrontando para que la iglesia crea que eso puede cambiar en su vida, sino para que recuerden cuando Dios los saque del lugar en el que se encuentran, siempre recuerden quién fue el que los sacó de ese lugar. El problema de mucha gente es que se olvidan de que fue Dios quien los sacó del lugar y del aprieto en el que se encontraban. El ejemplo clásico que hemos visto los días pasados es el ejemplo de José, menospreciado por su papá, menospreciado por sus hermanos. Dios lo hace prominente, lo hace segundo en Egipto, lo hace el hombre más poderoso en aquel tiempo. Y cuando tuvo la oportunidad de vengarse contra sus hermanos, él les dijo: ustedes pensaron mal contra mí, pero Dios lo tornó en bendición. Alguien que había sido menospreciado y recordaba quién fue el que lo llevó allí y cuál era el propósito por el cual Dios lo llevó a aquel lugar. Así que Dios es capaz de cambiar tu situación, pero siempre tienes que recordar quién fue el que lo hizo y que todo lo hizo específicamente para su gloria. Y hemos visto cada una de estas frases. Vimos lo que es ser un menospreciado, lo que es ser un vil para Dios y para el mundo, lo que son los débiles, los necios. Pero añadimos a ese listado, vimos que Dios es el Dios de los quebrantados, que Dios es el Dios de los cansados, y hoy vamos a ver que Dios es el Dios de los afligidos. Como te dije, la semana que viene vamos a hablar de temas de prosperidad y de libertad económica, pero hoy vamos a trabajar con esta última parte de nuestro corazón. En el libro de Salmos, capítulo 34, el verso 15 en adelante, el salmista hace unas declaraciones poderosas. Él dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. La ira de Jehová contra los que hacen mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Claman los justos, y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas la librará Jehová. Muchas son las aflicciones del justo, y la promesa de Dios es que de todas ellas Dios te va a librar. Él guarda todos sus huesos. Él guarda todos sus huesos, y ni uno de ellos será
quebrantado. El salmista dice: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo va a librar el Señor. Y Dios va a guardar tus huesos. ¿Por qué? ¿Por qué tus huesos? Porque una persona afligida, amargada en el corazón, hasta se enferma. Sus huesos se van secando poco a poco. Y la promesa de Dios es: de todas tus aflicciones, Dios te puede librar, Dios te puede libertar. Y mi oración en el día de hoy, cuando tú salgas de este lugar, yo no sé qué bomba explotó en tu vida años atrás o recientemente, pero vamos a creerle a Dios una cosa en esta hora: que hoy la aflicción de tu corazón va a ser sanada y que tendrás esperanza para el resto de tus días, en el nombre poderoso de Jesús. Ahí es que yo quiero ir en el día de hoy, porque ninguno de los que estamos aquí estamos exentos de eso. Ninguno. La vida es imperfecta, vamos a tener tragedias, vamos a tener problemas. Y la realidad es que todos nuestros problemas terminan relativamente rápido. Unos duran más que otros. Hay problemas que duran un par de horas, hay problemas que duran un par de días, hay problemas que duran un par de semanas, hay unos que duran un par de años. Pero la realidad es que relativamente ningún problema realmente es eterno. Pero el efecto de esos problemas sí puede durar toda la vida. El apóstol Pablo, y en el Nuevo Testamento, debo decir, sobre todas las cosas, se utilizan dos palabras en el griego que no las voy a mencionar en el día de hoy. Pero una de las palabras que se utiliza constantemente, que a veces se intercambian en el español, habla acerca del sufrimiento, del problema externo. Habla de los momentos de dolor que todos experimentamos, de los cuales Dios nos promete también librarnos. Dios promete ayudarte en medio de tus problemas, en medio de tus dificultades, en medio de tus situaciones. Pero hay otras palabras que usted va a ver en el Nuevo Testamento especialmente, que hablan específicamente de la aflicción del corazón, que es la combustión interna que existe por causa de aquella experiencia que hemos vivido en algún momento dado de nuestra vida. Y la promesa de Dios es librarnos de ambos. Librarnos tanto del problema, tanto de la dificultad, tanto de la situación, como también librarnos de aquella aflicción que cargamos en el corazón, que es la que nos consume poco a poco a través de la vida. Y ninguno de los que estamos aquí estamos exentos a ninguna de estas cosas. Hace muchos años atrás, y quizás algunos no lo conocen o son nuevos en la iglesia, no habían oído, no conocen toda nuestra historia, pero por ejemplo tuve una experiencia que la utilizo para mostrarte este punto en el día de hoy. Y fue la experiencia de mi esposa. Mi esposa, su papá lo llevaron preso cuando mi esposa tenía 15 años de edad. Ella estuvo en el momento donde lo arrestaron en la casa. Así que mi esposa estaba en ese lugar. Yo conocí a mi esposa años después, nos casamos y antes de casarnos yo fui con mi esposa y con mi papá a la cárcel donde estaba mi suegro en Alabama, porque creo que tanto él como mi esposa se merecían el respeto de que yo le pidiera a él la mano de ella, aunque él estaba en la cárcel. Así que viajé, fui simplemente para pedirle la mano, darle el respeto. La Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen. No se trata si tu papá es bueno o tu papá es malo. Se trata de que la Biblia dice: honra a tu padre y a tu madre a pesar de lo que hayan hecho. Así que fuimos allí, le pedí la mano. Él me la regaló, me dijo: llévesela. Me dijo así. Nos casamos. El dolor de mi esposa toda su vida fue que su papá no la entregó en el día de la boda. Entregó a las otras hermanas, pero no la pudo entregar a ella. Así que a los 15 años de nosotros casarnos, yo le propuse matrimonio a mi esposa una vez más. Y de sorpresa le tenía una fiesta donde su papá, íbamos a renovar los votos, y donde su papá entonces la pudo entregar. Por eso es que llevo casado 31 años con ella y sigue enamorada de mí por esos pequeños detalles que hay, ¿verdad? Así que hay que echársela de vez en cuando, ¿verdad? Así que, oiga. Pero un día, si algo yo le tengo miedo en la vida, es a caer preso. Yo le tengo un terror a eso. Yo me porto bien no porque quiera. Es por miedo. Yo, cada vez que tengo que ministrar a la cárcel, que me piden aquí que vayan a ministrar a la cárcel, es una experiencia muy bonita. Pero entrar allí, y cuando usted oye esa puerta que hace clac. Hace un tiempo atrás fui con uno y nos tiraron un perro encima y el perro se sentó y yo he brincado. Yo dije: Dios Todopoderoso, este que está en lo mío, ¿qué tiene adentro? Aquí nos vamos los dos. Gloria a Dios que fue falso. Parece que la peste que llevábamos encima. Pero no. Yo le tengo terror a eso.
En el culto de las 10 de la mañana, cada cierto tiempo usted va a ver que traemos confinados. Y nos permiten tener 20, 25 confinados aquí. Y de los momentos más duros es cuando se acaba el servicio, que todos ustedes tienen que salir. Y que yo voy y los saludo y usted tiene que oír a los guardias jalar las cadenas. Clac, 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 clac. Y ponerle las cadenas a todos esos muchachos aquí antes de sacarlos. Eso es algo difícil, algo complicado. Así que yo le tengo terror a eso. Pero el punto donde voy es que tuvimos que enfrentar un caso en la Corte Federal, el caso de la Corte de Quiebra. Y por primera vez yo tenía que ir a la corte y tenía que ser el testigo y tenía que ser allí entrevistado y me iban a tener 4 o 5 horas a mí sentado con un juicio, un prejuicio, y nunca había vivido yo algo así. Y mi esposa siempre ha sido una mujer que me ha acompañado en todo. Y ella me decía ese día, voy contigo, te voy a acompañar. Yo la senté y le dije, hoy va a ser probablemente el único día que te voy a pedir que no me acompañes. Y ella me decía, ¿por qué? Y le dije, porque jamás quiero que tú me veas entrar por la puerta de esa corte. Allí tuviste a tu papá entrar allí y tu papá nunca salió. Y tú no te vas a quedar con el recuerdo de que yo entré a ese mismo lugar. Nunca me vas a mirar entrar allí, jamás en la vida. Me peleó, ella quería seguir yendo. Sabe que la pastora, la describo con esta, ¿verdad? Por ella tiene tantas características maravillosas, ¿verdad? Una mujer servicial, amorosa, pero usted sabe que la pastora es una mujer fuerte, resiliente, que es trabajadora, luchadora. Y ella quería ir, pero yo me impuse y mandé. Le dije, aquí, aunque sea una vez en mi vida nada más, aquí tú me obedeces. Y no la dejé entrar. Y la razón por la que lo hice era una sola razón. Yo no quería que ella tuviera en su mente nunca un flashback y una memoria, y que por el resto de sus días tuviera miedo algún día de que su esposo podía terminar allí, igual que su papá. Y usted la ve, es una mujer trabajadora, luchadora, muchas de ustedes la admiran. Pero que yo quiero que usted entienda que es imposible pasar por una experiencia como esa y que no se quede algo en el interior. Y eso puede marcar tu vida tanto que tú puedes mirar y filtrar toda tu vida por eso. Ese momento de la quiebra, de pasar por esos momentos tan difíciles, en ese momento, tan solo a los 29, 30 años de edad, enfrentarme a ese problema, un pequeño problemita nada más de 27 millones, un pequeñito así nada más, ¿verdad? En tu vida te hace pensar y te hace mirar y te hace observar la vida de una manera diferente. Si algo detesto yo son los bancos. Y coger un préstamo para mí eso es lo último esa es la última de la última de la última de la última opción en mi vida. Solo por una razón, por el recuerdo, por la situación. Y es imposible en la vida de uno no vivir experiencias como esa y que uno salga totalmente ileso. El problema es que eso te va comiendo por dentro y miras toda tu vida a través del filtro de lo que te ocurrió. Esa experiencia que tuvimos y que vivimos en ese tiempo me obliga a mí, y aprenda esta frase para toda la vida, me obliga a mí a razonarme siempre a la fe. Si tú no aprendes a razonarte hacia la fe, te razonas a la duda, te razonas al temor y te razonas al miedo. Tienes que razonarte la fe, tienes que razonarte al amor, tienes que razonarte hacia la esperanza, tienes que pensarte hacia todas esas cosas. Y si tú no transformas y no le permites a Dios que comience a cambiar todas esas pequeñas cosas en tu vida, sin darte cuenta, poco a poco, esa radiación de ese momento tan nuclear en tu vida te va destruyendo poco a poco por dentro. Y hoy es el día donde tú tienes que decidir, sabes que nunca más voy a permitir que eso que ocurrió realmente marque mi vida para toda la vida. El problema terminó, pero hoy se termina mi aflicción. Hay 5 cosas en la vida, ayúdame en el piano, hay 5 áreas en la vida donde todos nosotros podemos experimentar aflicción en nuestra vida. 5 cosas que podemos ver bíblicamente. Número 1, las aflicciones que llegan por las relaciones en nuestra vida. Todos tenemos aflicciones que llegan a nuestro interior por problemas que tenemos con personas. Estoy seguro que tan solo con yo decir esto ya hay un nombre en tu cabeza. Hay alguien que te hirió, alguien que te lastimó, alguien que todavía en el día de hoy tú piensas en esa persona. Alguien que te dijo unas palabras, alguien que no fue agradecido. Todos tenemos
estas cosas en nuestra vida. Es bien interesante porque aún el Señor Jesús corrió el peligro de permitir que esa toxicidad se metiera en el corazón. En una ocasión sanó a 10 leprosos, dice la Biblia. Y sana a 10 leprosos, y cuando sana a 10 leprosos, uno solo regresa a darle gracias. Y todo el mundo está allí y comienzan a conversar. Y Jesús mismo dice: no fueron 10 los que sané y solo uno regresó. ¿Sabes lo que hace eso en el corazón? A 10 sané y solo uno vino a darme gracias. Eso se te puede meter por dentro, pero Jesús no permitió eso. Jesús lo que hizo fue, aquel que regresó le dio todo lo que no le dio a los demás. Él dijo: no voy a permitir que el malagradecimiento de los otros 9 me quite a mí de darle a este todo lo que le puedo dar. Y ese era el samaritano que se supone que Jesús no tratara con él. Y Jesús le dice a ese: hijo, tu fe te ha salvado. No tan solo lo sanó, sino que lo salvó, porque no permitió que se le metiera en el corazón lo que los otros no hicieron, que debieron haber hecho. Y tú y yo no podemos permitir que lo que ha pasado con otra gente cancele el potencial en tu vida de amar a los demás, de arriesgarte con otra gente. Si no, vas a vivir toda tu vida amargado para siempre. Vas a vivir en tu vida frustrado por el resto de tus días. Y tú y yo tenemos que pedirle a Dios que sane cada una de esas heridas. Y la verdad es que las peores heridas muchas veces vienen de nuestros amigos. Pero tú y yo tenemos que permitirle a Dios hoy sanar cada una de ellas. Hay aflicciones que llegan a nuestra vida definitivamente por los problemas económicos. A la gente afuera nos critica el día que yo hablo de prosperidad y libertad económica en la iglesia. Si te motivo para que tú prosperes, para que algo quiere ese pastor. Te van a decir allá afuera: ese pastor quiere que tú prosperes para que tú des más dinero. Y tú le dices: no, él lo dijo, él me lo dijo. Yo quiero que tú prosperes para que puedas dar más. La excusa número 1 por la que mucha gente no da es porque no tienen. La excusa número 1 es: si tuviera más, daría más. Pues déjame enseñarte a orar para que Dios te dé más, para que puedas dar más. Eso es todo. No hay nada malo con eso. Y allá afuera van a decir: la iglesia no debe estar predicando de dinero, la iglesia no debería estar predicando de esas cosas, no debería enseñar a la gente a prosperar. Pero una de las cosas que más amarga la vida de una persona son las deudas y los problemas económicos. Son las cosas que más te hace desesperarte toda la noche. No voy a hacer las preguntas aquí en el día de hoy, pero oiga bien, si yo preguntara cuántos de ustedes tienen algún familiar que ustedes saben que necesita de verdad entregarle su vida a Jesús, un par de ustedes nada más levantaría la mano. Si le pregunto a algunos de ustedes que están aquí, ¿cuántos de los que están aquí tienen una enfermedad terminal? En todo este culto probablemente 1 o 2 personas nada más levantarían la mano que necesitarían oración por una enfermedad terminal. Pero si le pregunto aquí, ¿cuántos de ustedes necesitan que Dios intervenga en el área de tus finanzas y que haga algo en tu finanza? Te aseguro que el 95% de ustedes levantarían no una mano, las 2. Y lo que me dirían es: yo lo que necesito es un poquito nada más, pastor. Yo no necesito tanto, un poquito nada más. Porque si hay algo que amarga el cuero de una persona, es no tener con qué pagar, es no poder proveer, es no poder financiar, es no poder prosperar. Para los creyentes, si algo nos amarga, es no poder dar, es no poder ofrendar, es no traer a la casa de Dios, es no poder tener lo necesario para proveer para nuestras familias. Y una de las peores cosas que hace el enemigo muchas veces es mantenernos atados en el área de las finanzas. Y esa aflicción del corazón de no haber tenido, de no haber alcanzado, de no haber podido, te frustra cada vez más y se te mete en tu interior y comienzas a pensar: nací para la pobreza, nací para la maldición, nací para vivir de esta manera. Y el día que tienes un poquito lo malgastas, te metes en deuda, vives desesperado por lo que otros hacen. Como te he dicho aquí un montón de veces, aprende a pedirle a Dios en el área de las finanzas, no de acuerdo a lo que tú crees que puedes tener. Pídele a Dios de acuerdo a lo que Él te puede dar. Pídele en grande a Dios de acuerdo a lo que Él te puede dar. Pero ahora voy a la aclaración: gasta de acuerdo con lo que Él te dé. Pídele como Él te puede dar y gasta basado en lo que te da. Pero pídele y créele a Dios y sal de esa amargura en tu interior. Y la realidad es que lamentablemente mucha gente no lo quiere aceptar, pero viven vidas amargadas por la frustración financiera y económica sobre sus vidas.
Otra de las cosas que trae aflicciones en nuestras vidas definitivamente son nuestras propias decisiones. Errores que cometemos, decisiones que tomamos en el pasado que lamentablemente nos lastiman y lastiman a otra persona. Y cuando vemos las consecuencias a través de los tiempos, vivimos una y otra vez. Y vivimos con estos famosos regrets en nuestros corazones pensando: debía haber hecho, no debía haber hecho, hice aquello, hice lo otro. Y nos va calcomiendo poco a poco por dentro. Por supuesto, también están las aflicciones de tu llamado y de tu propósito. Tú no me puedes decir a mí que has sido llamado para la grandeza y que no vas a tener marcas en tu vida. El apóstol Pablo hablaba de las marcas de ser apóstol, porque no hay tal cosa como llegar a ser grande en las cosas de Dios y en el mundo sin que hayas recibido unos cuantos latigazos en el camino. Siempre habrá una herida, siempre habrá una marca, siempre habrá algo que te va a marcar en el corazón, siempre habrá algo que tú vas a llevar, siempre habrá una crítica, siempre habrá una pérdida, siempre. Pero tiene que ver con el llamado de lo que Dios ha puesto dentro de ti. Y muchas veces eso es lo que nos muestra, es nuestra fragilidad. Y muestra la fragilidad, y eso es lo que nos debe dar a nosotros la humildad necesaria para saber que Dios ha puesto algo grande en algo tan débil y en algo tan pequeño. Y cómo Dios es capaz de poner algo tan valioso como un llamado, como un ministerio, como un negocio, como una familia, como un hijo, en gente tan débil. Solo Dios puede hacer algo tan grande como eso. Y es nuestra manera de mantenernos constantemente humildes. Definitivamente creo que las peores de las aflicciones son las aflicciones silenciosas. Son esas cosas que te calcomen por dentro, que no tienen que ver únicamente con que tengas un problema, pero es la mujer o el hombre que está casado y se va comiendo por dentro simplemente porque no ve esperanza en el matrimonio, no ve que nada va a cambiar, se ha resignado a la vida que tienen. Es el padre que está en su casa esperando que su hijo rebelde le llame. Es ese padre que tiene que como quiera salir a trabajar y a luchar y a batallar en la vida, pero que todas las noches espera esa llamada y trata de ser el más fuerte para que nadie vea la debilidad en su vida, para que nadie vea la debilidad en el rostro. Tiene que salir a batallar y a luchar, pero poco a poco en su interior va marcando y le marca eso, le calcome todos los días, le calcome por dentro y va poco a poco ahí poniendo eso en su corazón. Es esa persona que carga con la vergüenza de su pasado, con miedo a que el mundo descubra aquello que hizo, aquello que le pasó. Es la persona que está rodeada de gente y se siente más solo que ninguna otra persona. Es esa aflicción del corazón la que te va calcomiendo poco a poco por dentro. Pero por supuesto, cada aflicción de nuestra vida puede ser una oportunidad para un encuentro con Dios de manera sobrenatural. Es una oportunidad para una conexión especial con Dios. Es una oportunidad para poder depender realmente de Él. Es una oportunidad para encontrar en Él lo que no hemos encontrado y no vamos a encontrar en ningún otro lugar. De las cosas maravillosas de los árboles de ginkgo, esos árboles que florecen y que florecieron a pesar de la bomba de Hiroshima, es que hoy las semillas de esos árboles se envían a otros países, se regala y se siembra en otros lugares. Esas semillas se siembran en otros lugares con un único propósito: que se siembren en lugares especiales para que donde quiera que se siembren sean un símbolo de resiliencia. Y hay muchos países y lugares que tienen en sus plazas los árboles originales, las semillas originales de los árboles de ginkgo, para demostrarle al mundo que se puede sobrevivir a una bomba nuclear. Y lo poderoso es que no tan solo tú puedes reverdecer. Imagínate que Dios puede sacar una semilla de adentro de ti para una nueva generación, para que otros puedan saber y puedan darse cuenta que lo que les pasa no es lo último en sus vidas. Esa va a ser mi oración por ti en los próximos minutos. Y para llegar a ese momento de oración, yo quiero llevarte una historia que me encanta. Una historia que me fascina. Y en mis 31 años de ministerio creo que es la segunda vez que predico de ella y la menciono. Pero es tan apropiada para el día de hoy. Y es la historia de Agar. Antes de leer la historia o una porción de ella, déjame ponértela en contexto. En aquellos tiempos, en el pasado, cuando un hombre no podía tener hijos con su esposa, era la costumbre que podía tomar a su sirvienta o a su concubina y con ella tener una criatura. La gente puede pensar hoy en los tiempos que vivimos con la mentalidad dañada que era por placer sexual, pero la realidad es que era algo de sobrevivencia. Era la manera en que se aseguraban de tener descendencia, de que lo que se había trabajado no se perdiera. Se aseguraban y querían tener hijos, y mientras más hijos tuvieran, mejor. Es muy diferente a nuestra sociedad en el día de hoy, porque hoy los hijos se ven como un problema para el futuro. Hoy nos han vendido la idea, o les han vendido la idea al mundo, y hay mucha gente que la ha comprado, que los hijos son un problema. Ten menos hijos
para que tú puedas vivir tu vida. Ten dos hijos para que tú puedas disfrutar. Ten menos hijos para que tú puedas alcanzar grandes cosas. Ten menos hijos para que tú puedas simplemente vivir un poquito mejor y darle lo mejor. Ten pocos hijos o no tengas ninguno simplemente porque son un problema para ti. En aquel tiempo los hijos no eran un problema, los hijos eran la solución para el futuro. Yo tengo 4 hijas, 2 de ellas casadas, con 2 nietas de la mayor y un nieto de la segunda. Y cada una de ellas tiene que tener 4 por lo menos. No pueden hacer menos que el papá. Tienen que creerle a Dios por más. En casa competimos en todo. Y mis 4 hijas, pastor, pero sus 4 hijas han sido un impedimento. No es casi un impedimento, es que decidimos tener 4 hijas. Y por supuesto, si tú tienes 4 hijas, hay cosas que tú tienes que sacrificar. Punto. Pero fue nuestra decisión. Pero no cambiaría nada de mi sacrificio por no tenerla. Por supuesto, cuando me molesto con la pequeña que tiene 14 años y chava, la miro a los ojos y le digo, recuerda que por ti es que no tengo un yate en el día de hoy. Recuérdalo, por favor. Mentira, no le digo eso porque la trauma, ¿verdad? Pero de que me dan ganas, me dan ganas. Pero de que hay que hacer sacrificio, hay que hacerlo, por supuesto que sí. Esa es parte de la vida. Pero no han sido un impedimento para que podamos hacer todo lo que queremos hacer en la vida. Simplemente uno intercambia una cosa por la otra. En aquellos tiempos, tener hijos era importante. Porque si no se tenían, ¿qué pasaba con todo lo que Dios le daba? El único reclamo de Abraham con Dios era eso. Dios le dijo, me has hecho rico, me has dado todo, pero no me has dado un hijo. ¿Quién me va a heredar estas cosas? Cuando la mujer de Abraham vio a Abraham tan desesperado, le dice, toma mi sirvienta, ten un hijo con ella. Y tienen un hijo. Abraham tiene un hijo con su sirvienta. Pero cuando tiene un hijo con su sirvienta, la cosa cambió en la casa. Ahora vino el problema. ¿Y cuál fue el problema? Que ahora Abraham está feliz, Agar está feliz, pero Sara está amargada. Mira lo que dice en Génesis capítulo 16. Ya usted entendiendo la historia, en el verso 5. Entonces Sarai dijo a Abraham, mi afrenta sea sobre ti. Le echó la culpa a Abraham. Yo de ti, mi sierva, por mujer. Yo te di mi sierva por mujer. Y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. ¿De verdad ella lo miraba con desprecio? Eso no lo sabemos. Era una percepción probablemente de Sarai. Pero mira lo que pasa en el verso 6. Y Abraham, respondió Abraham a Sarai, he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Y como Sarai la afligía, ella huyó de su presencia. Alguien amargado siempre busca afligirte a ti. Sara se molestó porque vio a Abraham feliz. El viejito estaba feliz. Iba a tener un bebé o una bebé, él no sabía. Pero iba a tener un hijo, iba a tener una hija. Y el viejito estaba feliz. Y probablemente Agar también estaba feliz. Y hay gente que se amarga con tu felicidad. Hay gente que se amarga con verte a ti feliz. Y va a buscar afligirte. Porque hay gente que ellos ni comen ni dejan comer. Ellos son unos amargados y buscan afligirte a ti. Son unos amargados y buscan chavarte a ti. Yo tengo unos cuantos. Tengo uno en TikTok. Se llama Manolo. Búsquenlo, por favor. Contéstele a Manolo todo lo que escribo. Y lo he tratado de bloquear y entonces aparece Manolo 1. Y lo trato de bloquear, aparece Manolo 2. No me deja quieto. Es impresionante. Y cada vez que abro el TikTok para mirar los comentarios, ahí sale uno de Manolo, hay uno de Manolo. Y yo tengo que ir a buscar qué fue lo que le molestó esta vez a Manolo. Es un amargado de la vida. Y estoy seguro que su única tarea es tratar de chavarme. Esa tiene que ser su misión en la vida. Pero hay gente así. Y Sara está ahora amargada y comienza a afligir a Agar. Afligirla, al punto tal que Agar sale corriendo. La respuesta siempre de alguien afligido es huir. ¿Cómo yo sé
que te está afectando realmente lo que te está pasando en el día de hoy, si tu primera respuesta es salir corriendo. Cada vez que tú dices, renuncio, dejo esto, abandono, me voy, me monto en un avión, me desaparezco, renuncio, eso es la primera indicación de que hay una aflicción en tu corazón, de que hay algo que te está afligiendo. No es el problema lo que te está aturdiendo, es algo que tú has metido en tu interior y que has permitido que simplemente te detenga en tu vida. El deseo de salir huyendo, el deseo de salir corriendo demuestra que hay algo en tu interior que te está consumiendo por dentro. Pero mira lo que pasa en el verso 7. Y halló, por cierto, oiga bien, me adelanto a la historia y volvemos atrás. Un día Dios dejó que Sara quedara embarazada. ¿Y usted sabe cómo se llamó el hijo? Isaac. ¿Usted sabe lo que significa Isaac? Dios me hizo reír. Un día la mujer amargada que afligía a otro, Dios le dio un hijo que la hizo a ella feliz. Porque Dios es capaz de cambiar aún al más amargado, aunque ha afligido a otros. Esa es la promesa de Dios. Dios puede cambiar a una persona. Ahora, volvamos a la historia y volvamos a la afligida de hoy, que es Agar. Dice la Biblia en el verso 7: y la halló el ángel de Jehová. La halló, queriendo decir que el ángel la estaba ¿qué? Buscando. Tú no te puedes escapar de Dios. Tú no te puedes escapar de Él. Dios te ha estado buscando toda tu vida. Dios te ha estado buscando toda tu vida. Y tú puedes salir corriendo, tú puedes salir huyendo, y Dios te sigue buscando, y Dios te sigue buscando. El salmista lo entendió. El salmista dijo en una ocasión: ¿a dónde huiré de tu presencia? Si hago mi cama en el Seol, allí tú estás. Allí tú me encuentras, allí tú me ves, allí tú estás, allí tú me encuentras. Dios halló a esta mujer, la buscó hasta donde la encontró. ¿Y la encontró en donde? En fuente de agua. Dios te trajo hoy donde Dios encuentra a la gente. Tú estás en fuente de agua viva en el día de hoy. Esta es la dirección correcta en esta hora. Y dice la Biblia que la halló en aquel lugar, junto a la fuente que está en el camino de Shur. Y mira lo que le dice, por favor, para orar en los próximos minutos. Y le dijo, Agar, la llamó por nombre. Y le dijo, Agar, sierva de Sarai. La llamó por su nombre. Y le dijo estas dos preguntas: ¿de dónde vienes tú? ¿Y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. Oiga bien, ¿cuántas preguntas le hizo el ángel? Dos. ¿Cuántas ella respondió? Una. Porque el que está en aflicción sabe de dónde viene, pero nunca sabe para dónde va. El que está en amargura y en aflicción sabe de dónde viene, pero nunca sabe para dónde va. Y peor aún si tú tratas de contestar para dónde tú vas. Tú tienes que dejar que Dios sea el que responda a dónde tú tienes que ir. En tu momento de aflicción es Dios quien tiene que decirte dónde tú tienes que estar. En tu momento de aflicción, por supuesto, responde la primera pregunta. Aprende a responder la primera pregunta: ¿de dónde vienes tú? Aprende a no avergonzarte de tu pasado, de tu ayer. Y en los momentos de aflicción, en los momentos de dolor, aprende a levantarte delante de Dios. Vengo de tal lugar, vengo de tal sitio. Señor, tú sabes dónde tú me sacaste. Tú sabes lo que viví, tú sabes lo que experimenté. Tú sabes de lo que yo vengo huyendo. Tú sabes de lo que yo vengo viviendo en toda mi vida. A Dios no le molesta. Al contrario, cuando tú aceptas tu pasado, cuando tú aceptas de dónde viniste, también puedes aceptar todo lo que Dios ha hecho en tu vida y hasta dónde te ha traído el Señor. Y hay gente aquí que tiene que estar agradecido en el día de hoy, porque tú sabes de dónde tú vienes, tú sabes de dónde tú llegaste, tú sabes de dónde tú saliste. Lo único que te hace falta para salir de tu aflicción es saber para dónde tú vas. Pero una persona afligida no sabe para dónde vas. Y ahí es donde tú tienes que permitir que sea Dios quien responda. Y Dios le respondió a ella. Dios le dijo a ella, y mira la instrucción, y le dijo a Agar, volvemos a la pregunta: sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Ella respondió: huyo de delante de Sarai, mi señora. El próximo verso, por favor, dice: y le dijo el ángel de Jehová: vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Qué instrucción tan difícil. Es como si Dios fuera masoquista. Dios le dice: vuelve al lugar donde te están haciendo el daño.
Vuelve a ese lugar y obedece en ese lugar. Vuelve a ese sitio, vuelve a ese lugar. Oiga bien, si hay algo que Dios nunca te va a permitir, es huir de los problemas. Los problemas se enfrentan, los problemas se confrontan. No se trata de que tú vayas donde tú quieres porque quieres huir. Se trata que tienes que estar donde Dios quiere que tú estés. Se trata de que vuelvas a un lugar, aunque sea un lugar difícil. Pero oiga bien, Dios no le dijo vuelve simplemente para que seas masoquista. Mira lo que pasa en el próximo verso. Cuando Dios le dice vuelve a ese lugar, ahora hace la aclaración. Me gusta la Biblia porque dice y le dijo también vuelve al lugar. Pero Señor, ¿pero cómo voy a volver a ese lugar? Le dijo también el ángel de Jehová: multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. Dice la Biblia, el próximo verso: además le dijo el ángel de Jehová: he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamará su nombre Ismael, porque Jehová ha oído su aflicción, y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y mira lo que sigue diciendo el próximo verso: entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que me ve, porque dijo no he visto también aquel que me ve. No he visto yo aquí aquel que me ve. Y llamó a aquel lugar ella Jehová Roi. Ella llamó a aquel lugar el lugar del Dios que te ve. Qué impresionante. Dios le dice: vuelve al lugar de donde estás corriendo. Vuelve al lugar donde tú estás huyendo. No salgas corriendo de allí. Vuelve y obedece. Pero ahora vas a ir con una promesa de parte mía. Antes dependías de lo que Sara iba a hacer contigo. Antes dependías de lo que Abraham iba a hacer contigo. Antes dependías si Abraham te cuidaba. Antes dependías si Sara te quería. Pero óyeme bien, Agar, en el día de hoy. ¿Sabes de dónde vienes? Pero yo te voy a decir para dónde tú vas. Y donde tú vas, si tú me obedeces, allí te voy a multiplicar. Allí te voy a prosperar. Allí te voy a bendecir. Allí te voy a sacar de tu aflicción. Allí te voy a levantar. Allí te voy a transformar. Allí te voy a renovar. Lo que va a salir dentro de ti va a ser algo tan fuerte y tan poderoso y tan firme que va a pelear y va a batallar contra el mundo entero. Yo vengo a decirte en el día de hoy: no huya de tus problemas. No permitas que la aflicción te haga renunciar. No permitas que la aflicción te haga salir corriendo. Dios es el Dios de los afligidos. Hoy acepta de dónde vienes. Aceptas de dónde vienes, pero dile a Dios: Señor, ¿dónde tú quieres que yo vaya? Señor, ¿para dónde tú quieres que yo vaya? Y la promesa de Dios es que aunque estés en un lugar donde tú no quieres estar, allí es donde Dios te va a prosperar. Esta semana probablemente vas a tener que volver al trabajo que a ti no te gusta, pero vas a escoger la mejor actitud para estar en el trabajo que no te gusta por una razón. Hoy te encontraste en Fuente de Agua Viva con el Dios que te ve, y el Dios que te ve te va a prosperar y te va a bendecir, aunque estás en un lugar que no es el lugar que tú quieres en el día de hoy. Y mi oración por ti en esta hora, en esta mañana: olvidémonos de que los problemas desaparezcan, porque ya muchos de tus problemas desaparecieron, y los que tienes ahora pronto se van a acabar. Lo que no queremos nunca más es la aflicción de ninguno de ellos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Y mi oración por ti en el día de hoy es que Dios te haga tan libre por fuera como por dentro. Que hoy tú entiendas de dónde vienes, pero que sepas hoy para dónde vas. Y que si vas donde Dios te ha dicho que tiene que ir, sabes una cosa: Dios te va a prosperar, Dios te va a bendecir, Dios te va a multiplicar y vas a ver su promesa. Pastor, pero ¿cómo lidio con Sara que me amarga? Bendícela. Pídele a Dios que le dé algo que la haga feliz. La gente amargada, cuando tú prosperas, ¿sabes lo que tienes que hacer? Ora por ellos y bendícelo. Los otros días, todavía el día de hoy, después de un año, todavía donde quiera que voy me hablan de las benditas Gucci del programa. Estoy en una fila y alguien me dice: usted es el pastor de las Gucci, ¿verdad? Seguro. Y le amarga a usted eso. No, ¿sabe lo que yo hago hoy? Oro para que el que dijo eso, Dios le dé una Gucci. ¿Te hace feliz? Primeramente, que yo no las tenía, no tengo Gucci, pero ¿te hace a ti feliz? Y me vas a dejar en paz si tú las tienes. Señor, te suplico, dale las benditas Gucci para que me deje, para que sea feliz. ¿Te molesta que prospere? ¿Sabes lo que yo voy a orar? Que Dios te haga más próspero que yo,
porque a mí no me molesta. ¿Te molesta el carro que tengo? Señor, dale uno mejor, por favor. A veces así se le va la amargura del alma. ¿Te molesta que sea tan guapo? Ahí está chaval. No puedo hacer más nada por eso. Vive con tu problema por el resto de tu vida. Ora por la gente, bendícenlo. No dejes que nadie te amargue. Cuando alguien trata de afligirte, ¿sabes qué? Ora para que Dios los bendiga. Y pídele a Dios que algún día le dé a ellos el Isaac de ellos, para que ellos también puedan ser felices mientras tú eres libre en el lugar de tu aflicción. Aunque te aflijan, nunca más penetrarán tu corazón, porque el Dios que te ve te encuentra donde tú estás y te dice para dónde vas en el día de hoy. Dale un aplauso, Señor, y ponte de pie en esta tarde. Vamos, dáselo fuerte en el día de hoy. Ya terminamos. Pon tus manos al cielo, levanta tus manos al cielo. Oramos y salimos en el día de hoy. Cantamos y adoramos al Señor en esta mañana o esta tarde ya.